Bienvenidos al debate semanal de Pareja en Crime. Quédate con nosotros y no olvides dejar tus comentarios para debatir juntos. Hola cómplices, bienvenidos a nuestro segundo debate de Pareja en Crime. Hoy queríamos debatir sobre ciertas cuestiones morales que nos han surgido a raíz del caso de Elisa Lam y el Hotel Cecil. Esperamos que os guste y ya sabéis que para entrar en el debate podéis dejar vuestros comentarios y hablaremos sobre ellos, contestaremos y podremos debatir juntos. Lo que sí os diría es que si no habéis visto nuestro caso 2, la desaparición de Elisa Lam en el Hotel Cecil, os recomendaría que fueseis a verlo primero para tener el contexto y, aunque vamos a hacer un breve resumen, que tengáis vosotros también vuestras dudas morales sobre este caso y que podéis plantearlas en los comentarios. Lo primero de todo, buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿qué tal? Y bueno, saludar también a los cómplices que, como decía Pedro, todo lo que queráis contarnos lo hablamos en comentarios. Bueno, pues si te parece, Alba, voy a poner un pequeño contexto del caso 2. Me parece bien. Como decimos, el caso está comentado entero en nuestro segundo caso, pero sí quería dejar unas pinceladas para que estemos todos de acuerdo en qué es lo que hay. Todo esto surge a raíz del viaje de Elisa Lam por la costa oeste de Estados Unidos. Ella viaja sola, decide emprender un viaje que le iba a llevar a 4 ciudades de la costa oeste y termina alojándose en el Hotel Cecil, donde va a acabar desapareciendo. Sí, bueno, y recordar también que tenía 21 años. Y bueno, pues a raíz de eso, lo primero que me preguntaría, o que te preguntaría, Alba, en este caso es si te parece que es seguro viajar solo. Y más a determinadas edades. Pues bueno, creo que no considero actualmente, hoy en día, inseguro viajar solo. No es necesariamente peligroso, pero creo que sí que requiere a lo mejor como una preparación previa, ¿no? Que no irnos a la locura, viajar y demás, y menos esto con una edad como 21 años quizá, a lo mejor sí que requiere una preparación encima con ayuda, ¿no? Creo que hoy en día, con el acceso que hay a todas las tecnologías y demás, puede llegar a ser más seguro que hace años, sin duda, pero no obstante, creo que eso, que no es inseguro, pero que tiene muchos matices. Pero, ¿te parece que son exactamente iguales todos los países, todas las ciudades, todas las culturas? O sea, No. Quiero decir, al final, cada uno de nosotros vive en un país con una cultura determinada, por ejemplo, los europeos, y dentro de los europeos hay matices, ¿vale? Sí. Pero nosotros vivimos en una ciudad como Madrid, que al final tiene una forma de vida, una forma de sociabilizar. Sí. Sabemos que hay unas infraestructuras. Estamos acostumbrados, digamos, a movernos de una determinada manera. No tiene nada que ver con una ciudad de Asia. No, claro. Por ejemplo, en Asia hay ciudades más desarrolladas, menos desarrolladas, con diferentes tipos de cultura. ¿Te parece que dentro de esa planificación deberíamos entender o tratar de entender un poquito dónde vamos? Más allá del nombre del país o de la ciudad. Sí, claro, creo que es lo que me refería con una preparación previa y, en primer lugar, pues eso, saber dónde vas a ir, ¿no? Ir, ya no buscar destinos seguros o no, que yo personalmente creo que sí que los hay, pero creo que sí una persona puede ser más vulnerable en un país que en otro. O sea, sí que lo considero. Claro, volviendo por ejemplo al caso de Elisa, ella al final tiene unas características personales que ya hablamos en el caso, sí. Pero aparte de eso y de su juventud, lo primero que yo destacaría de este caso es que ella decide hospedarse en el Hotel Cecil, o bueno, no se llamaba el Hotel Cecil en ese momento. Lo comentamos en el caso, ya lo comentamos, pero lo primero que ella busca es economía y cercanía, o sea, es un hotel que relativamente estaba en el centro y aparte de eso, económicamente era bastante barato. Sí. Pero no evaluó otro tipo, o a priori no evaluó otro tipo de circunstancias. Claro, a eso me refería al principio cuando decía que dependiendo de la edad del viajero, la preparación requiere ayuda. Quiero decir, no es lo mismo, pues eso, una chica de 21 años que va a un viaje como el que se
al que fue Elisa, que una chica de 40 años que, pues eso, ya tiene su bagaje en la vida, ya sabe qué buscar, qué no, aunque bueno, según lo estoy diciendo, también estoy recordando el caso que vimos el otro día de Mati, que hablaremos más adelante, que era una mujer creo de 72 años si no me equivoco, y era una mujer que le gustaba el viaje con una vida nómada y demás, y bueno, pues me estoy contradiciendo un poco en lo que estaba diciendo, pero creo que necesita de una ayuda de una persona más adulta, ¿no? Que pueda darle qué recomendaciones de, mira, pues en este hotel a lo mejor sí te vas a ahorrar X dinero, pero no sé si cuando Elisa se decidió hospedarse en ese hotel, sus padres sabían que iban a ir a ese hotel por ahorrarse dinero. A lo mejor los padres, si lo hubiesen sabido en ese momento, le hubiesen dicho que no, que mejor en otro, ¿sabes? Porque ya hablamos en el caso de la zona que era, ¿sabes? Entonces, no sé, no soy madre, pero supongo que el día de mañana si mi hijo o hija me dice de tal, sí que miraré la zona en la que se va a hospedar, ¿no? Bueno, es que me da la sensación de que todos hemos caído en esta trampa. Puede ser. O sea, que no... Y hablo a nivel personal, no siempre he estado pendiente de en qué zona estaba el hotel donde me iba a alojar. O sea, simplemente he ido a mirar, pues bueno, si tenía buenas recomendaciones o no. Eso bueno, ahí ya sí. lo estás mirando, ¿eh? Ahí estás mirándolo un poco, pero... bueno, a lo mejor no llegas a los comentarios en los que te dicen ciertas cosas, pero más o menos si está en buena zona... me refiero a buena zona de... con respecto a los monumentos... cercano a los sitios de interés. Cercano a los monumentos, al aeropuerto, a una estación de tren, ese tipo de cosas. Pero nunca me he parado a pensar, pues este hotel está en, no sé, voy a inventar, en el barrio no sé cuál de París. Ya. Y ese barrio resulta que es un barrio conflictivo. Pero nosotros, no tengo ni idea. Nosotros para hacer el caso, por ejemplo, nos hemos metido en lo del Hotel Cecil. Sí, la zona Skid Row al final. Claro, o sea, quiero decir, a lo mejor no te pones a mirar tal cual la zona, porque es verdad que cuando reservas un hotel reservas eso, que esté céntrico, que esté cerca a lo mejor a la estación o a los sitios de interés, pero yo creo que si intentas mirar, o sea que para nada quiero juzgar la decisión de Elisa, ni mucho menos, pero como que a lo mejor sí que con la tecnología que hay actualmente y las aplicaciones y demás, sí que tenemos como más acceso a no exponernos a sitios donde podamos ser más vulnerables, ¿sabes? Sí, estoy más o menos de acuerdo. Lo que no sé si realmente es algo que hacemos o vamos... Ya. O sea, sabemos dónde queremos ir, qué queremos visitar, qué Ya. monumentos queremos ver y en función de eso y de nuestra economía acabamos decidiendo el hotel más que en el caso de seguridad, ¿vale? Y bueno, es algo que sí que creo que todo el mundo más o menos tendría que tener en cuenta porque al final no es tanto... Seguramente no habrá un ahorro muy muy grande y a lo mejor sí que puedes estar en una zona menos conflictiva. Sí. Vale, y aparte de eso, ¿qué te parece? O sea, ¿harías algún tipo de distinción entre edad? O sea, ¿hay una edad más segura para viajar? O por ejemplo, ¿es más seguro que para tú como mujer, cómo lo ves? O sea, ¿es más seguro para viajar ser hombre que ser mujer? Bueno, ahí abrimos un debate amplio, yo creo. No, pero bueno, o sea, bajo tu experiencia, o sea, ¿tú crees que sería más sencillo viajar solo en el caso de ser un hombre que de ser una mujer? Pues bueno, aquí yo creo que es ser realista, ¿no? Y no se puede ignorar que está claro que el mundo no siempre está diseñado para la seguridad de la mujer. O sea, todavía hay países y hay lugares que, pues eso, que me reitero lo de antes, que hablaba como persona vulnerable, pero como que la mujer es más vulnerable. Por ejemplo, a la hora de vestimenta, a la hora de ir a un sitio, tal, que el hombre no tiene que estar tan pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Pero crees que realmente influye? O sea, ¿hay países que sí que son más seguros para una mujer viajar solo que otros? Yo creo que sí. ¿O todos entrañan su pequeña vulnerabilidad? No, yo creo que sigue habiendo países que... Es que no quiero decir peligrosos, pero bueno, que sí, son más... Bueno, no, pero no peligrosos, sino en el sentido de si crees que una mujer además tiene como que redoblar el esfuerzo a la hora de planificar un viaje para su propia seguridad. O sea, lamentablemente, sí, es lo que decía, que a la larga pues implica, yo creo que ser mujer a la hora de viajar, depende de qué país, sí que implica un riesgo extra.
O sea, tienes que pensar cosas, como decía, de la vestimenta, el volver sola o no al hotel, si confías o no en un desconocido. O sea, hoy en día ya no se hace tanto el autostop, aunque dependiendo en qué lugares lo seguimos viendo, pero no es lo mismo que lo haga un hombre o una mujer. Si confías en poner tu ubicación, como hablábamos en el debate anterior, en redes o no, creo que a la hora de ser mujer, dependiendo en qué países, sí que te hace más vulnerable el ser mujer. Claro, porque, por ejemplo, en estos dos casos que estábamos hablando, al final Elisa Lam tenía, eso creo recordar, 21 años. Mati, que es un caso muy reciente, totalmente, que ha conmocionado mucho aquí en España. Sí, creo que, no recuerdo si tenía 72 o 74 años. Creo que pero 72, bueno, más o menos esa edad. Son edades muy, muy dispares. Sí, eran dos sitios dispares, porque al final uno es Estados Unidos, que lo tenemos como, sí, entre comillas, primer mundo. Sí. Y Mati era Indonesia. Sí, que además desmonta totalmente todos mis argumentos de antes, de que me estaba como con la edad y tal, y Mati tenía 72 años, estaba súper acostumbrada a ese tipo de viajes. Conocía muy bien esa zona. Eso era súper mochilera, era una persona súper... De hecho, conocía ese hotel, se había hospedado muchas veces. Y estaba acostumbradísima a ese tipo de viaje. Además, lo que sí que es un nexo común es que Mati acaba eligiendo ese hotel, que luego, cuando nosotros, yo por ejemplo, cuando he visto las imágenes del hotel y de la zona, es un hotel que estaba muy abandonado. Al parecer, al parecer el dueño no quería saber nada de ese hotel. Sí, pero a la larga era el tipo de viaje que quería elegir Mati, que era eso, una vida nómada, y no buscaba... Un tema de ahorro, porque al final ella decía que, o lo que se dice es que podía dormir ahí por 5 euros la noche, que es despreciable. Pero yo creo, por lo que he escuchado por su gente cercana, ya no era ahorro por economía directa hacia ella, sino porque era el tipo de vida. Ella no quería lujos. Sí, o sea, a lo mejor el caso de Lisa sí que era por ahorrarse dinero, pero el caso de Mati es que era el tipo de vida que seguía, era una mujer mochilera, fuerte, y que para ella era inspiradora ese tipo de vida, entonces... Sí, lo que pasa es que al final acabó eso en un hotel con unas circunstancias muy peculiares, donde al final en su caso... lo que le acaban, se supone, robando eran 150 euros, que para un europeo es prácticamente despreciable porque es muy poco dinero, pero resulta que ayer era un salario. Sí, totalmente. O sea, al final volvemos a que las circunstancias en las cuales te estás moviendo, en el país en el que estás, también tienes que tenerlas en cuenta. O sea, lo que para nosotros era, pues eso, a lo mejor llevar 50 euros en el bolsillo, que no te parece una barbaridad, pero claro, a lo mejor en el país en el que estás son capaces de hacer cualquier cosa porque hay mucho dinero. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, a la hora de desplazarte, a la hora de cuando, imagínate, si sacas la cartera para pagar, pues que la gente que te vea no vea que tienes una ostentación de dinero. O sea, ciertos pequeñas acciones que pueden hacer que alguien que está buscando realizar un determinado delito o lo que sea, le pueda llamar la atención. Sí, totalmente. Es verdad. Y bueno, una vez que más o menos tenemos claro este pequeño debate sobre cómo organizar el viaje o si miramos dónde están los hoteles o demás, hay otro punto del caso de Elisa que sí que me quedó rondando en la cabeza. Yo creo que a mucha gente, porque al final este caso se hizo muy muy viral y hay muchas teorías por la red, así que seguramente no seré el único que se lo ha planteado. Pero me gustaría saber tu opinión, Alba, sobre si crees que la policía actuó bien al filtrar el famoso vídeo de Elisa Lam en el ascensor. Sí, un vídeo. O sea, recordemos que al final la policía acaba filtrando un vídeo en el que Elisa Lam actúa de manera un poco rara, ¿no? Dentro de un ascensor, y ese vídeo acaba siendo viral. Pues a ver, desde el punto de vista policial, evidentemente publicar el vídeo tenía una idea bastante lógica, porque la policía en ese momento estaba muy perdida y pues tenía que buscar alguna escapatoria. Entonces, Elisa Lam estaba desaparecida y cualquier pista podía ser vital, ¿no? Entonces yo creo que difundirlo sí que podría ayudar a identificar a testigos o a alguien que hubiese visto algo. Pero claro, el problema fue que no se midió el impacto mediático que tuvo ese vídeo y se volvió viral para la época, que no existía esta palabra de la viralidad ni todo esto, y se le fue de las manos. Pero yo creo que desde un punto de vista policial se hicieron bien porque no tenían por dónde ir. Ya, lo que pasa es que al final el vídeo no es un vídeo normal. O
sea, no es Elisa Lam paseando por una acera, gira la esquina y desaparece y no vemos nada más. Es que hay muchas connotaciones porque la forma en la que se mueve ella, cómo vemos que agita las manos de una manera rara. A ver. Parece que la están persiguiendo. O sea, es un vídeo que sí que creo que tenían que haber medido muy bien el impacto que podía tener la sociedad en sus propios padres, yo creo también, porque al final ver a tu hijo actuando de una manera extraña. Sí, a ver, es verdad que con todo el respeto deshumanizó mucho la figura de Lisa, ¿no? Porque, pues eso, se hicieron muchísimas teorías y demás, y a lo mejor, pues sí, pensando claro, en la familia y tal, es como que, pues eso, al viralizarse se reinterpretó, se editó, se hicieron suposiciones que luego se ha visto que no eran verídicas y tal, pero creo que, pues es que hay en muchos casos que hemos visto que la colaboración ciudadana realmente sí que ha sido de ayuda, entonces quizá, a lo mejor la policía no quería viralizarlo hasta ese punto, pero sí que quería de que en algún momento pues la población sí que conociese el caso, sí que se hablase y eso podría llegar, pues eso, hemos visto muchos casos que con la colaboración ciudadana, con que el caso se conozca un poco, sí que ha ayudado a resolverlo, entonces... Bueno, a ver, de hecho hay familiares que de lo que se quejan precisamente es de que la policía, al final, como tiene muchos casos o bueno, o tiene... Sí, muchos casos o distintos tipos de casos, al final la presión popular que se ejerce sobre la policía a través de un medio de comunicación o cuando un caso se hace muy viral o está muy presente en los medios, en la sociedad, la policía sí que digamos que se pone las pilas, ¿no? O sea, al final es como todos. Si tu jefe, tú tienes 10 tareas que hacer hoy, pero tu jefe te está poniendo hincapié en una, al final tú lo primero que vas a hacer es la tarea, porque... Sí. Es sobre la que te están un poco presionando. Entonces, yo entiendo que al final hay muchos padres que se quejan de que a su hijo, su hija, su familiar no están o tienen la percepción de que la policía no está actuando lo suficiente en ese caso, no está dando pasos, está como estancada. Sí. Y sin embargo hay otros casos que son muy mediáticos que a lo mejor no avanzan tanto, pero parece como que, joder, han hablado con no sé quién, ahora salió no sé cuál hablando, de repente sale una persona que fue la última persona que lo vio con vida en no sé qué noche y cuenta la historia. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, si tú haces viral esto y te salen 10 personas que te empiezan a contar teorías, te empiezan a decir que lo vieron y era mentira, simplemente porque quieren salir en la tele. Porque también... hay que tener en cuenta que mucha de la gente que intenta colaborar lo hace con buena intención, pero también hay gente que lo que busca es su punto de protagonismo y hay gente que no está muy en sus cabales y que pues puede confundir también a la policía. Ciertos datos que salgan, porque al final cuando tú lo haces viral o cuando tú lo haces mediático, los medios de comunicación también buscan mucho en digamos, que la policía les entregue información para sacar una nueva información cada día en su programa. Entonces, al final, puede ser incluso contraproducente, porque llega un policía, filtra que se ha encontrado no sé qué huella o no sé qué pista, y la persona que ha realizado el acto o que ahora mismo todavía no se sabe quién es, puede incluso ocultar huellas, buscarse una coartada, o sea... Tiene sus pros y sus contras. Y quizá... que seguramente la policía en ese momento yo diría lo evaluó. Claro, yo diría que la intención como tal de la policía no fue mala, pero quizás irresponsable, ¿no? O sea, pues eso. No se debería haber pensado quizá más en las consecuencias. También es verdad que estamos hablando de 2013, que Internet estaba, pero no estaba en su auge en las redes como está ahora, ¿sabes? Entonces es que yo creo que lo que decía antes se fue bastante de las manos porque no se pensaba que fuese a tener este impacto. Pero bueno, es cierto que, y creo que actualmente sí que pasa, que se debe medir más lo que se expone a la población, ¿no? Sí, yo creo que... yo diría que no actuó bien la policía, porque al final eso del ascensor no ayuda a resolver el caso.
Ya, no, o sea, totalmente, no ayudó para nada. Si acabas dándote cuenta, en el caso no se resuelve. No, para nada. No, y si hubiese resuelto igual, nadie hubiese sabido eso, nadie hubiese especulado de nada, se hubiese cerrado el caso como se ha cerrado, que es lo que dijimos, y ya está. Y no hubiese habido especulaciones de ningún tipo, que supongo que para la familia fue devastador. Seguramente algo habría salido, porque bueno, ya sabemos que... como todos. Que más o menos la gente intuía que estaba teniendo comportamientos un poco extraños. Pero sí que te habías ahorrado el ascensor. Porque, no sé, imagínate que en ese vídeo fuese más explícito y se viese a lo mejor que hay otra persona de perfil que no sabes quién es, pero entonces difundiendo el vídeo sí que puede ser que alguien lo reconozca o que te digan 10 nombres y ya tú con esos 10 nombres... Sí, porque es verdad que lo piensas y dices, vale, o sea, yo he dicho mismamente en la respuesta a tu pregunta, he dicho que el vídeo lo difundieron probablemente para que la ciudadanía ayudase, pero es verdad que es un vídeo privado de un hotel con la chica en el ascensor, no se ve nada más, únicamente es verdad que se ve hacer movimientos erráticos, pero es verdad que eso no va a ayudar a encontrar a Elisa. Entonces es cierto que, ¿cuál era el fin de difundirlo? Pues es a lo que me reitero de antes, que quizá es más por intentar dar a conocer un poco más el caso y que les llegase alguna pista de algo porque estaban perdidísimos. Sí, o sea, a lo mejor la intención sí que era viralizarlo, no a la magnitud que se hizo, pero... Hombre, entiendo que no querían tener 3 millones de reproducciones en no sé qué país, porque había un país por ahí... Pero a nivel local probablemente sí que quisieron viralizarlo un poco, ¿sabes? Pero luego también hubo, dentro de esas teorías, porque hubo múltiples teorías, o sea, una de ellas, recordemos que acaban cogiendo... descubren que hay un chico que tenía como un grupo metal. Ah, sí, lo cuentas en el caso. Y al final ese chico le impacta, o sea, sí. le acaba impactando y hoy en día todavía mantiene ese... las secuelas de lo que le pasó. De ese caso. O sea, lógicamente. Y eso hay que medirlo, o sea, cuando al final metes a otra gente, puedes acabar metiendo a otra gente por medio, hay que medir muy bien lo que se hace. Y lo que decíamos, ¿no? La familia. O sea, todas las teorías que se hicieron sobre su hija me parece bastante heavy, ¿eh? O sea, irrespetuoso y... Claro, es que al creo final que hay que medir un poquito. El mundo de internet, bueno, pues es que es maravilloso, pero también tiene su lado... También llega a ser horrible, sí. Claro. Sí, es verdad que como que la transparencia no debe estar como por encima de la dignidad, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que para terminar, si quieres esbozamos un poco los dos, hacemos como un pequeño resumen. Venga. Bajo mi punto de vista, con respecto a si hay que planificar un viaje, yo creo que sí. De hecho, es algo que creo que voy a implementar en mi vida personal. O sea, intentar enterarme más allá de cuando voy a ver una ciudad, de los monumentos y demás. Sí. La zona en la que me voy a hospedar, ver los comentarios o un poco más de información sobre los hoteles o cómo me voy a mover. Y creo que eso sí que lo voy a tener en cuenta. Y luego, bueno, con respecto a si la policía actúa bien o no en este tipo de casos, bueno, pues yo creo que al final, en algunos casos sí, en otros no, es muy difícil medirlo. Creo que, o quiero entender que al final intentan hacer lo que creen que les va a dar mejor resultado y que tampoco podemos hacer culpable a la policía de un acoso en redes o de una serie de teorías en las redes, porque eso es como decir que la culpa de que a alguien le insulten en redes es del joven que sale en el vídeo, no. O sea, al final, el que acosa en redes, el que monta teorías es el culpable. O intenta hacer daño, es el culpable real de este tipo de situaciones, no quien intenta hacer su trabajo o que intenta resolver un caso. Pues sí, yo estoy también totalmente de acuerdo con lo que cuentas. Creo que sí que hay que planificar los viajes, sí que hay que ver dónde nos estamos alojando, ver la zona y pues eso, pues hoy en día aprovecharnos de, como decía, de las tecnologías, las aplicaciones, que es verdad que pues igual que lo miramos para ir a un restaurante, pues también muchas veces se puede ver para cómo es la zona y cómo es el lugar donde nos estamos alojando, ¿no? También que considero a lo que la pregunta que ha surgido de si la mujer es más vulnerable o no, pues yo considero que sí que hay que tener otro tipo de cuidado a la hora de viajar sola siendo mujer, lamentablemente. Y bueno, en el caso de la policía, pues yo personalmente creo que no se hizo con mala intención.
no fue por hacer daño a la familia ni nada. Creo que pues eso, estaban un poco desbordados con la situación, no sabían qué pasaba y creo que ellos mismos intentaron como un pequeño auxilio, pero se les fue de las manos de forma mediática. Y nada, cómplices, pues hasta aquí el debate de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros comentarios más abajo para que podamos interactuar con vosotros. Y solamente recordaros que estamos trabajando en un montón de casos, que estamos intentando ofreceros contenido con los Reels a diario y que estamos aquí, Alba y yo, trabajando y luchando mucho para que este canal suba, vosotros disfrutéis del contenido y poder conoceros a todos y intercambiar opiniones con todos vosotros. Eso es. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Suscribiros, compartid el vídeo y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, que aparte de aquí en YouTube estamos en Spotify, en Instagram y en TikTok. Cómplices, aquí la pareja se despide, pero recordad que los investigadores nunca descansan. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu huella con un like antes de irte de la escena del crimen. Acompáñanos en Instagram, YouTube y Spotify y recuerda suscribirte para no perderte ningún caso. Esto fue Pareja en Crime. Hasta el próximo crimen.